Bridget Fonda. Bridget Fonda nació el 27 de enero de 1964 en Los Ángeles, California. Heredera de una dinastía legendaria, nieta de Henry Fonda e hija de Peter Fonda, parecía tener el camino asegurado hacia la cima. Durante los 90 se destacó en películas como Single White Female y Jackie Brown, combinando belleza y talento con una naturalidad poco común en Hollywood. Muchos la consideraban una de las actrices más prometedoras de su generación. Pero en 2003, su vida cambió radicalmente. Sufrió un grave accidente automovilístico que la dejó con lesiones en la espalda y una profunda ansiedad. Poco después, decidió retirarse del cine, casarse con el compositor Danny Elfman y desaparecer por completo de los reflectores. Pocos saben que rechazó varios guiones importantes porque, según ella, ya no sentía que el cine la necesitara. Durante casi 20 años, no se la volvió a ver en público, hasta que en 2023 unas fotos tomadas por paparazzi la mostraron irreconocible, con el cabello canoso y aspecto envejecido, lejos de aquella figura glamorosa. Sin embargo, su mirada tranquila revelaba algo más profundo, la paz de quien eligió su vida antes de que la industria la devorara. Bridget Fonda es el ejemplo de que a veces el verdadero éxito consiste en saber cuándo detenerse. Y su silencio, más que una renuncia, fue una forma de libertad. Celine Dion. Celine Dion nació el 30 de marzo de 1968 en Charlemagne, una pequeña ciudad de Quebec, Canadá. Era la menor de 14 hermanos y creció en una familia que vivía de la música más que del dinero. Desde niña cantaba en los restaurantes que regentaban sus padres, y a los 12 años grabó su primera canción. Un joven representante llamado René Angelil apostó por ella hasta hipotecar su casa para financiar su primer disco. El tiempo le dio la razón. Celine se convirtió en una de las voces más poderosas y reconocibles del planeta. Durante los 90, conquistó el mundo con himnos como My Heart Will Go On, tema de Titanic, y acumuló Grammys, giras y millones de discos vendidos. Parecía inquebrantable. Pero tras la muerte de René en 2016, algo comenzó a quebrarse. En 2022, confesó públicamente que padecía el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que provoca espasmos y rigidez extrema. Lo que pocos saben es que llevaba años sufriendo síntomas en silencio. En sus conciertos pedía subir la temperatura del escenario, porque el frío la paralizaba. Los ensayos se alargaban hasta la madrugada para que su cuerpo recordara cómo moverse. Hoy Celine lucha cada día para volver a cantar, entrenando la voz en su casa de Las Vegas. En sus palabras, no busca recuperar la fama, sino la libertad de respirar una nota sin dolor. Su historia no es la de una diva caída, sino la de una mujer que se aferra al sonido que le dio sentido a su vida. Harrison Ford. Harrison Ford, nacido en Chicago en 1942, se convirtió en una leyenda absoluta del cine de aventuras gracias a Indiana Jones, un personaje que definió la década de los 80 y que lo elevó a un estatus casi mítico dentro de Hollywood. Su mezcla de valentía, ironía y humanidad lo hizo irresistible para el público, que veía en él un héroe cercano, imperfecto y profundamente carismático. Durante muchos años, Ford parecía eternamente joven, eternamente capaz de empuñar el látigo y lanzarse a nuevas expediciones. Pero el tiempo, incluso para las figuras más icónicas, llega con una fuerza inevitable. En sus apariciones más recientes, Ford muestra señales claras de un envejecimiento pronunciado, pérdida de energía, movimientos más pesados y un rostro marcado por arrugas profundas que contrastan con la vitalidad que una vez definió a Indiana Jones. Los rodajes de acción comenzaron a exigir dobles y pausas más largas, reflejo de un cuerpo que ya no podía seguir el ritmo frenético que lo hizo famoso. A pesar de ello, Ford mantuvo una actitud firme, negándose a ceder completamente ante el deterioro.
Su participación en la última entrega de Indiana Jones generó sentimientos encontrados. Admiración por su valentía y nostalgia, al ver cómo el héroe de la infancia de millones aparecía inevitablemente transformado. Su envejecimiento, visible y honesto, se convirtió en una especie de despedida emocional para varias generaciones. El público que lo vio correr entre templos, selvas y ruinas tuvo que enfrentar la imagen de un hombre que ha luchado contra lesiones, cirugías y el desgaste natural de una vida dedicada al cine físico. La fragilidad, aunque inesperada, lo humanizó aún más. Un detalle curioso es que Ford insistió en realizar él mismo la icónica escena del látigo en la primera película, pese a las advertencias del equipo. Ese gesto, tan temerario como auténtico, contribuyó al aura legendaria del personaje, y también dejó una lesión que lo acompañó durante años. Ernest Borgnine. Ernest Borgnine, nacido en Connecticut en 1917, fue uno de los actores de carácter más singulares del Hollywood clásico. Su rostro robusto, su presencia amable y una naturalidad poco común lo convirtieron en un intérprete profundamente respetado. Ganador del Oscar por Marty, Borgnine construyó una carrera sólida interpretando a hombres reales, complejos, imperfectos y llenos de humanidad. Pero el paso del tiempo fue especialmente implacable con él. A medida que envejecía, Borgnine comenzó a mostrar un deterioro físico acelerado, pérdida de fuerza, problemas cardíacos y un desgaste visible en su postura. Su rostro, ya marcado por rasgos fuertes, adquirió un aspecto más rígido, con caída pronunciada en los párpados y una expresión cansada que sorprendió a quienes lo recordaban lleno de vitalidad. El contraste entre su imagen juvenil y su apariencia en las últimas décadas era evidente. En sus apariciones públicas finales, Borgnine parecía luchar contra el cansancio permanente. Sus movimientos eran lentos, la voz sonaba débil y su mirada reflejaba la fragilidad de un cuerpo que ya no podía seguir el ritmo de su espíritu alegre. Para muchos seguidores, verlo tan transformado fue un recordatorio sencillo pero doloroso. Incluso los actores más entrañables también enfrentan el peso del tiempo. Aún así, Borgnine trabajó hasta una edad sorprendentemente avanzada, apareciendo en películas y series incluso en sus 90 años. Y existe un dato curioso que pocos conocen. El actor atribuyó su longevidad a un hábito que repetía, según él, sin falta. En una entrevista bromeó y luego confirmó que practicaba la risa voluntaria cada mañana frente al espejo para mantenerse joven. Aunque su apariencia final mostró un envejecimiento duro, ese pequeño ritual revela la esencia de Borgnine, un hombre que intentó preservar la alegría incluso cuando el tiempo dejó marcas profundas. Uma Thurman, nacida el 29 de abril de 1970 en Boston, Estados Unidos. En los 90, Uma Thurman se convirtió en un símbolo de elegancia enigmática. Su papel en Pulp Fiction la catapultó al estrellato y su colaboración con Quentin Tarantino en Kill Bill la inmortalizó como una de las figuras femeninas más poderosas del cine moderno. Su belleza no era convencional, era fría, precisa, casi hipnótica. Hollywood la adoraba porque parecía intocable. Lo que pocos sabían es que esa imagen de control absoluto ocultaba años de abuso y manipulación. En 2018, Thurman confesó que fue víctima de Harvey Weinstein y que, durante el rodaje de Kill Bill, sufrió un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. Tarantino, según reveló, la convenció de hacer una escena peligrosa que terminó dejándola con secuelas en el cuello y las rodillas. Desde entonces, su relación con la industria nunca volvió a ser la misma. Las apariciones públicas de Uma comenzaron a ser más esporádicas, y su rostro, marcado por los años y algunos retoques, reflejó una tensión constante entre el pasado y el presente. Cuando en 2015 reapareció con una apariencia distinta, los medios la acusaron de haberse operado. Ella respondió con ironía: «No me operé, me sentí descansada. Tal vez deberían intentarlo ustedes». Su historia,
no es la de una actriz que envejeció mal, sino la de una mujer que sobrevivió a un sistema que envejece peor que sus protagonistas. Cada arruga en su rostro parece un recuerdo, y cada silencio, una victoria contra un Hollywood que intentó borrarla. Mark Hamill. Mark Hamill, nacido en California en 1951, alcanzó fama mundial como Luke Skywalker en Star Wars. Un papel que definió su imagen para siempre. Su juventud, su carisma natural y aquella expresión inocente lo convirtieron en un símbolo del cine de aventuras y en uno de los rostros más reconocidos de su generación. Pero su carrera tomó un giro difícil tras el serio accidente automovilístico que sufrió a finales de los años 70. Las cirugías reconstructivas cambiaron sus facciones, y con el paso del tiempo, su envejecimiento se hizo muy visible. El público que lo recordaba como el joven héroe galáctico quedó sorprendido por lo rápido que su apariencia había perdido aquella frescura inicial. Hollywood tampoco supo ofrecerle papeles que lo liberaran de la sombra de Skywalker. Fuera de la saga, sus oportunidades fueron escasas, lo que contribuyó a que su transformación física fuera aún más comentada. Con los años ganó peso, su mirada se volvió más apagada y su rostro mostró un desgaste evidente, acentuando la distancia entre el Hamill de la trilogía original y el hombre que reaparecía en eventos y entrevistas. Aún así, encontró un camino distinto en el doblaje. Su interpretación del Joker en series animadas le devolvió reconocimiento, aunque su presencia física siguió reflejando un envejecimiento acelerado que sorprendía a quienes guardaban su imagen juvenil en la memoria. Su regreso a Star Wars despertó nostalgia, pero también reveló cuánto lo habían marcado las décadas y aquel accidente del pasado. En la pantalla, su figura ya no era la del aprendiz de Jedi, sino la de un hombre que había envejecido de manera abrupta y visible. Un detalle especial es que Hamill entrenó esgrima intensivamente antes de El Imperio contraataca, y varias de las coreografías finales se diseñaron específicamente para disimular las secuelas del accidente. Sarah Chalke en el papel de la doctora Alia Reed. Sarah Chalke conquistó a los espectadores con su interpretación de la doctora Alia Reed en Scrubs, una médica brillante, vulnerable y deliciosamente caótica que aportó un equilibrio perfecto entre comedia y emoción. Su personaje, lleno de inseguridades y determinación, permitió que Chalke demostrara una versatilidad notable, pasando de momentos hilarantes a escenas profundamente humanas. Gracias a su talento, Elliot se convirtió en uno de los íconos femeninos más recordados del género, y la serie la catapultó a una fama internacional que no esperaba. Tras el final de Scrubs, Chalke mantuvo una carrera activa en televisión, participando en comedias, dramas familiares y prestando su voz en exitosas series animadas. Sin embargo, su vida personal marcó un giro significativo cuando enfrentó problemas de salud de un ser querido, lo que la llevó a involucrarse en campañas de concienciación médica y organizaciones benéficas. Esta etapa cambió su relación con la fama, dejó de perseguir grandes protagonistas y comenzó a escoger proyectos que le permitieran equilibrar trabajo y familia sin sacrificar bienestar emocional. Hoy, Sarah Chalke luce radiante y en plena madurez artística, con una serenidad que dista mucho del torbellino emocional que interpretaba en pantalla. Sigue apareciendo en producciones selectivas y mantiene una presencia cercana con sus seguidores. Y aquí va un detalle técnico del rodaje que casi nadie conoce: en varias escenas donde Elliot aparece realizando procedimientos médicos complejos, Chalke improvisaba movimientos aprendidos de una enfermera del set, ya que los guiones solo incluían instrucciones mínimas. Esa dedicación al realismo hizo que muchos profesionales de la salud comentaran que su técnica parecía sorprendentemente auténtica. Charlton Heston. Charlton Heston, nacido en Illinois en 1923, fue el rostro épico del Hollywood monumental. Con su presencia casi escultórica y una voz que parecía tallado en mármol, se volvió inolvidable en películas como Ben-Hur, The Ten Commandments y El Cid. Durante décadas, encarnó héroes de una grandeza moral y física que ninguna otra estrella podía igualar, convirtiéndose en un símbolo casi mítico del cine clásico. Tras una carrera imponente, Heston también vivió momentos de profunda vulnerabilidad.
A finales de los años 90, comenzó a experimentar lapsos de memoria y episodios de desorientación. Durante un tiempo intentó ocultarlo, atribuyéndolo al cansancio o al exceso de trabajo, pero su deterioro avanzaba silenciosamente. En 2002 anunció públicamente que padecía síntomas compatibles con la enfermedad de Alzheimer, un gesto inusual de honestidad que conmovió al mundo entero. A medida que su salud empeoraba, Heston se retiró de la vida pública, refugiándose en su hogar junto a su esposa Lydia, con quien estuvo casado más de 60 años. Su estado se volvió cada vez más delicado. Perdió movilidad, la capacidad de reconocer lugares familiares y, en ocasiones, incluso a las personas que más amaba. Para una figura asociada a la fuerza y la grandeza, aquella fragilidad era especialmente dolorosa de ver. Charlton Heston murió el 5 de abril de 2008, a los 84 años. La noticia no solo conmocionó a Hollywood, sino que también simbolizó el fin de una era cinematográfica marcada por héroes nobles y épicos. Dato curioso: durante el rodaje de Ben-Hur, Heston insistió en conducir él mismo la cuadriga en la carrera de carros, una secuencia extremadamente peligrosa que se convirtió en una de las escenas más legendarias del cine. Martha Mansfield, nacida el 14 de julio de 1899 en Nueva York, Estados Unidos. Martha Mansfield fue una de las promesas más brillantes del cine mudo. Comenzó su carrera como bailarina en el teatro de variedades y pronto llamó la atención de los estudios, gracias a su elegancia natural y su rostro delicado. En 1924, fue elegida para coprotagonizar The Warrens of Virginia, una producción ambientada en la Guerra Civil. Tenía 25 años y estaba en el mejor momento de su carrera. Pero durante el rodaje, ocurrió una de las tragedias más impactantes de la historia temprana del cine. Mientras descansaba entre tomas, aún vestida con un voluminoso traje de época, alguien encendió un cigarrillo cerca de ella. Una chispa cayó sobre su falda, hecha de una tela inflamable. En cuestión de segundos, el vestido entero se convirtió en una llama. Un compañero intentó salvarla cubriéndola con su abrigo, pero las quemaduras fueron demasiado graves. Martha fue trasladada a un hospital en San Antonio, donde murió al día siguiente. La industria se conmocionó. Su muerte provocó que los estudios revisaran las normas de seguridad en los sets, prohibiendo el uso de materiales altamente inflamables en vestuarios. Martha Mansfield se convirtió en símbolo de una era en la que el espectáculo valía más que la seguridad. Su nombre puede que no figure junto a las grandes leyendas, pero su sacrificio silencioso cambió para siempre la forma de hacer cine. Christopher Lee. Christopher Lee se convirtió en una leyenda del cine gracias a sus interpretaciones de villanos imponentes. En los años 70 y 80 fue el rostro definitivo de Drácula en la saga de Hammer Films, y más tarde encarnó a villanos inolvidables como Saruman o el Conde Dooku, aunque su consolidación como Señor del Mal ya era evidente desde mucho antes. Su presencia era intimidante, alto, de voz profunda, con una mirada capaz de helar la sangre. Para el público, Lee era la representación misma de la oscuridad, pero la verdad detrás del mito era sorprendente. En la vida real, Christopher Lee era un hombre culto, políglota y con una fascinación por la música clásica y la ópera. Se sabía anécdotas divertidas de su vida, como su pasión por grabar discos de heavy metal en su vejez o su trato entrañable con los fans. Sus compañeros lo describían como un profesional impecable, pero también como alguien con gran sentido del humor y con historias de vida tan increíbles como sus personajes. El contraste es innegable. Mientras en la pantalla se erigía como la encarnación del mal, en la vida real fue un caballero refinado, apasionado por el arte y la cultura. Christopher Lee nos recuerda que, incluso detrás de la imagen más aterradora, puede haber un espíritu noble y fascinante. Lana Turner. Lana Turner nació el 8 de febrero de 1921 en Wallace, Idaho. Su descubrimiento fue casi legendario. Un cazatalentos la vio en una cafetería y quedó fascinado por su belleza. En poco tiempo,
pasó de estudiante de instituto a una de las mayores estrellas de MGM. Fue llamada la diosa del amor, y encarnó el glamour de los años 40 y 50 con películas como El cartero siempre llama 2 veces. Sin embargo, detrás del brillo había una historia marcada por el drama y el escándalo. Su vida amorosa fue turbulenta. 8 matrimonios, traiciones y un destino que parecía sacado de un guión trágico. El punto de quiebre llegó en 1958. Su hija adolescente, Cheryl Crane, apuñaló al amante de Lana, Johnny Stompanato, un gángster violento que la maltrataba. El caso conmocionó al país, y aunque se consideró defensa propia, el escándalo destruyó la imagen pública de la actriz. Lo que pocos saben es que Lana, en lugar de retirarse, convirtió su dolor en fuerza y regresó al cine con más éxito que nunca, recibiendo una nominación al Oscar por Imitation of Life. Murió en 1995, a los 74 años, dejando un legado de resiliencia. Lana Turner fue la prueba de que incluso en Hollywood, los ángeles también sangran. Irma Dorantes. Irma Dorantes, nacida en Mérida en 1934, fue una de las figuras más queridas del cine y la música mexicana. Su voz dulce, su belleza serena y su naturalidad frente a la cámara la llevaron a convertirse en una actriz emblemática de la época de oro. Su romance con Pedro Infante la proyectó aún más en América Latina, convirtiéndola en una figura seguida por miles de fanáticos que veían en ella una mezcla de ternura, fuerza y autenticidad. Durante años, su nombre estuvo ligado a algunas de las historias más recordadas del cine nacional, pero su vida estuvo marcada por pérdidas profundas que transformaron su destino para siempre. La muerte de Pedro Infante, un golpe que nunca terminó de sanar, la obligó a reconstruirse desde cero, en medio de una atención mediática que no siempre fue benévola. Aunque siguió actuando y trabajando, su carrera nunca recuperó el impulso que parecía inquebrantable en su juventud. Con el tiempo, las oportunidades comenzaron a disminuir, y la estabilidad económica se volvió un desafío constante para una mujer que había dado su vida entera al espectáculo. La edad trajo consigo problemas de salud y gastos médicos que superaron con facilidad los modestos ingresos que recibía. Sin regalías por la mayoría de sus trabajos, y con un mercado que casi no ofrecía papeles para actrices mayores, Irma enfrentó etapas durísimas de precariedad. Vivió de manera discreta, cuidando cada recurso y apoyándose en un círculo muy pequeño para afrontar los días más complicados. Su nombre, que un día fue sinónimo de romanticismo y calidez, quedó relegado a recuerdos dispersos entre los amantes del cine clásico. En una ocasión, compartió que conservaba una pequeña medalla que Pedro Infante le regaló antes de su última gira. Dijo que, cuando se siente abrumada por el paso del tiempo, la sostiene entre las manos para recordar que alguna vez fue parte de una historia luminosa. Ese objeto, guardado como un tesoro silencioso, se convirtió en su compañía más fiel en una vida que terminó siendo mucho más solitaria y difícil de lo que el público imaginó. Veronica Lake. Veronica Lake nació el 14 de noviembre de 1922, en Brooklyn, Nueva York. Su verdadero nombre era Constance Ockelman, y su vida cambió cuando un director notó cómo un mechón de su cabello caía sobre un ojo. Ese gesto accidental se volvió su sello personal. En los años 40, su estilo peek-a-boo y su mirada enigmática la convirtieron en el símbolo del glamour estadounidense. Protagonizó películas como The Blue Dahlia y This Gun for Hire, compartiendo pantalla con Alan Ladd. Era bella, misteriosa y parecía invencible, pero su carácter difícil y su franqueza chocaban con los ejecutivos de los estudios. Pronto comenzaron a etiquetarla como problemática. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno pidió a las mujeres que copiaran su peinado, hasta que los informes de accidentes en fábricas, causados por el cabello suelto, obligaron a cambiarlo. Aquella anécdota, casi cómica, marcó el inicio de su declive. Su fama se desvaneció rápido, y con ella, las oportunidades. Lo que pocos saben es que, cuando el cine la olvidó,
Trabajó como camarera en un bar de Nueva York bajo un nombre falso, sirviendo a clientes que no imaginaban quién era la mujer detrás del delantal. También escribió un libro contando su historia, con ironía y sin rencor. Murió en 1973, a los 50 años, sin dinero ni reconocimiento. Veronica Lake fue la mujer que Hollywood elevó por un gesto y dejó caer por ser demasiado real. LaToya Jackson. LaToya Jackson, hermana del legendario Michael Jackson, intentó forjar su propio camino en la música y el entretenimiento. Aunque nunca alcanzó el mismo nivel de fama que su hermano, se hizo un nombre gracias a su estilo provocador, sus apariciones televisivas y su participación en la controvertida dinámica del clan Jackson. Con el tiempo, LaToya también se convirtió en tema de discusión por sus múltiples cirugías plásticas. Especialmente notoria fue su obsesión con las rinoplastias, que modificaron su nariz de manera drástica a lo largo de los años. Los cambios en su rostro eran tan evidentes que en muchas ocasiones los medios la señalaban como otro ejemplo del costo de la búsqueda de una perfección imposible. Las comparaciones con Michael Jackson fueron inevitables, y su transformación alimentó la narrativa de una familia atrapada en la presión por alterar su propia imagen. Cada aparición pública generaba comentarios sobre lo irreconocible que se había vuelto, eclipsando sus proyectos profesionales. La historia de LaToya Jackson refleja cómo incluso dentro de una familia de talento y fama mundial, la presión estética puede convertirse en una sombra constante. Su caso sigue siendo un recordatorio de los peligros de dejarse consumir por la obsesión de cambiar lo que la naturaleza ya había dado. James and Oliver Phelps. James y Oliver Phelps, nacidos en 1986 en Inglaterra, se convirtieron en íconos mundiales al interpretar a los gemelos Weasley en la saga de Harry Potter. Durante una década vivieron el sueño de millones, creciendo frente a la cámara y conquistando a un público que los veía como los inseparables bromistas de Hogwarts. Pero cuando la magia terminó, la realidad fue menos brillante. James intentó continuar su carrera actoral, aunque el peso de su personaje lo perseguía en cada audición. Oliver, en cambio, optó por un perfil más discreto, participando en convenciones y proyectos independientes, lejos de la presión de Hollywood. El contraste quedó claro con el paso de los años. Uno todavía buscaba nuevas oportunidades bajo los reflectores, mientras el otro aceptaba la fama como un recuerdo, un legado imposible de repetir. Para los fans, los Phelps siguen siendo un símbolo entrañable, pero para la industria son apenas ecos de un fenómeno ya pasado. La historia de los gemelos Phelps revela la paradoja de Hollywood. La gloria puede llegar temprano, pero no siempre se prolonga. Lo que alguna vez fue magia eterna terminó siendo un destino desigual, marcado por la nostalgia. Robin Wright. Robin Wright, nacida en 1966, en Dallas, Texas, se consolidó como una de las actrices más respetadas de Hollywood, gracias a interpretaciones inolvidables en Forrest Gump, House of Cards, y numerosos dramas donde demostró una elegancia y una profundidad emocional únicas. Aunque su vida profesional fue intensa, siempre mantuvo un perfil reservado en su vida sentimental, incluso en momentos en que su fama estaba en su punto más alto. En 2017 comenzó una relación con Clement Giraudet, nacido en 1984 en Francia, un ejecutivo de moda 18 años menor. Se conocieron durante un evento vinculado a la industria del lujo, donde Clement trabajaba como gerente de relaciones VIP. Lo llamativo es que la conexión se dio lejos del glamour esperado. Ambos coincidieron en una caminata organizada para invitados y terminaron conversando durante horas sobre viajes, arte y vida al aire libre. Su relación se mantuvo en absoluta discreción, tanto que muchos medios solo confirmaron el romance meses después. En 2018 se casaron en una ceremonia privada en Francia, rodeados de naturaleza y sin prensa, reflejando su deseo mutuo de vivir sin el ruido mediático.
Y si disfrutas descubrir historias donde las celebridades encuentran amor en espacios inesperados, te invito a suscribirte ahora mismo. Es rápido, gratuito y nos ayuda a seguir compartiendo relatos auténticos. Un dato curioso es que Robin y Clement compartían una pasión por el senderismo, y fue justamente durante esas caminatas donde tomaron muchas de sus decisiones importantes, incluyendo la de casarse, algo que muy pocos fans conocen. Sam Taylor Johnson. Sam Taylor Johnson, nacida en 1967, en Londres, se consolidó primero como fotógrafa conceptual y luego como directora de cine con un estilo visual íntimo y emocional. Su obra, marcada por la vulnerabilidad y la estética minimalista, la posicionó en un nicho único dentro del cine británico. Pero fue su vida personal la que terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados y más incomprendidos de la prensa internacional. En 2008, durante el rodaje de Nowhere Boy, conoció a Aaron Johnson, nacido en 1990 en High Wycombe, un joven actor 20 años menor que apenas comenzaba a hacerse un nombre. Lo que empezó como una colaboración profesional evolucionó en una conexión profunda que sorprendió a todo el equipo. Muchos pensaron que se trataba de una amistad artística, pero la relación avanzó con una naturalidad que desafió cualquier expectativa. En 2012, se casaron en una ceremonia privada en Somerset, adoptando el apellido Taylor Johnson como símbolo de una unidad poco convencional para Hollywood. La diferencia de edad generó titulares polémicos, pero ambos defendieron su vínculo con una firmeza que, con los años, silenció a la mayoría de sus críticos. Y si historias así te permiten ver un lado más humano de las celebridades, te invito a suscribirte ahora mismo. Es rápido, gratuito y nos ayuda a seguir revelando relatos que pocos se animan a contar. Una revelación poco conocida es que Aaron, antes de cumplir 20 años, pidió formalmente la mano de Sam ante sus 2 hijas para asegurarse de que ellas se sintieran parte del proceso familiar desde el inicio. Un gesto íntimo que rara vez se divulgó pero que marcó profundamente la estabilidad del matrimonio. Charlie Sheen, Martin Sheen y Emilio Estevez. Charlie Sheen alcanzó la fama mundial con su carisma desbordante en Two and a Half Men, convirtiéndose en uno de los actores de televisión mejor pagados de su época. Su estilo irreverente y su vida llena de excesos lo transformaron en un personaje tan polémico como exitoso. Lo que pocos recuerdan es que Charlie es hijo de Martin Sheen, un actor de enorme prestigio con papeles memorables en Apocalypse Now y en la serie The West Wing. Conocido por su compromiso político y social, Martin siempre representó un tipo de figura seria y comprometida, en contraste con la imagen más caótica de su hijo. A esta familia se suma Emilio Estevez, hermano de Charlie e hijo también de Martin. Emilio decidió no usar el apellido Sheen para evitar acusaciones de nepotismo y forjó una carrera propia, tanto en la actuación como en la dirección, con películas como The Breakfast Club y The Mighty Ducks. El resultado es una familia donde 3 trayectorias muy distintas conviven bajo un mismo techo artístico. El prestigio de Martin, la independencia creativa de Emilio y la notoriedad mediática de Charlie. Juntos representan cómo la herencia puede tomar caminos radicalmente opuestos, pero siempre ligados al espectáculo. Rock Hudson. Rock Hudson, nacido en Illinois en 1925, fue el galán perfecto de los años 50 y 60. Su estatura imponente, su sonrisa impecable y su presencia tranquila lo convirtieron en uno de los actores más codiciados de Hollywood, especialmente en comedias románticas junto a Doris Day y en dramas como Giant. Para el público, Hudson era la imagen viva de la masculinidad clásica. Seguro, encantador, aparentemente invulnerable. Pero su vida privada era muy distinta. En una época en la que ser homosexual significaba el fin de una carrera, Hudson vivió siempre ocultando su verdadera identidad, sometido al escrutinio de un sistema que le exigía perfección masculina. Firmó contratos estrictos, evitó relaciones visibles y cargó durante décadas con el peso de un secreto que lo mantenía dividido entre su imagen pública y su realidad íntima. Aquella doble vida lo llevó a una profunda soledad,
disfrazada por su fama deslumbrante. En los años 80, Hudson comenzó a sufrir problemas de salud que intentó mantener en privado. Finalmente, fue diagnosticado con VIH, una enfermedad rodeada de miedo y estigma. Su estado empeoró rápidamente, pérdida de peso, dificultad para respirar y un cansancio extremo que lo obligó a retirarse de la vida pública. En 1985, su salud se volvió tan frágil que decidió revelar públicamente su diagnóstico, convirtiéndose, sin quererlo, en la primera gran estrella en poner rostro a la epidemia del SIDA. Rock Hudson murió el 2 de octubre de 1985, a los 59 años, en su casa en Beverly Hills. Su muerte cambió la percepción mundial sobre la enfermedad y abrió un debate imprescindible sobre discriminación y empatía. Dato curioso: después de su confesión pública, cientos de fans enviaron cartas agradeciéndole el valor de hablar. Muchas decían que gracias a él por primera vez se sentían menos solos. Michael Douglas y Kirk Douglas. Michael Douglas es un actor y productor que dejó huella en el cine con interpretaciones inolvidables. Ganó el Oscar como productor de One Flew Over the Cuckoo's Nest y otro como mejor actor por Wall Street, donde encarnó al despiadado Gordon Gekko. Su estilo elegante y su capacidad para interpretar personajes complejos lo consolidaron como uno de los grandes rostros de Hollywood en las décadas de los 80 y 90. Detrás de esa carrera fulgurante está la figura de su padre, Kirk Douglas, uno de los titanes de la edad de oro de Hollywood. Con películas como Spartacus y Paths of Glory, Kirk representó al héroe fuerte, resistente y moralmente firme, convirtiéndose en un ícono del cine clásico. La diferencia generacional y de arquetipos hace que muchos no asocien de inmediato a Michael con su padre. Mientras Kirk encarnaba la épica de los héroes antiguos, Michael prefirió los antihéroes contemporáneos y los relatos de ambición y poder. El resultado es una herencia cinematográfica única: 2 generaciones, 2 estilos y un mismo apellido, que se convirtió en sinónimo de excelencia. La historia de los Douglas recuerda que Hollywood no solo crea estrellas, también perpetúa legados que atraviesan décadas enteras. Gary Busey. Gary Busey, nacido en Texas en 1944, fue una de las presencias más intensas del cine estadounidense. Su energía impredecible, su mirada penetrante y su estilo actoral sin filtros lo convirtieron en un actor inolvidable en películas como The Buddy Holly Story, por la que recibió una nominación al Oscar. Durante un tiempo, Busey fue sinónimo de fuerza, carisma y una vitalidad casi salvaje. Pero su vida cambió radicalmente tras un accidente de motocicleta en 1988, que lo dejó al borde de la muerte. El impacto causó un severo traumatismo craneal, y desde entonces su apariencia física comenzó a deteriorarse. La pérdida de control muscular, los tratamientos médicos intensivos y la medicación prolongada modificaron su rostro. Hinchazón irregular, asimetrías visibles y una expresión más rígida. El hombre potente y vibrante que el público recordaba parecía haberse desvanecido. A este deterioro se sumaron años de problemas de salud mental y dificultades económicas que intensificaron su transformación. En entrevistas recientes, Busey aparece con el rostro muy envejecido, la postura encorvada y un cansancio evidente en su mirada. Para muchos fans, verlo así ha sido un recordatorio doloroso de cómo un accidente puede alterar para siempre la vida y la imagen de un artista que alguna vez irradiaba fuerza. Hoy continúa trabajando de manera esporádica, sobre todo en televisión, pero su presencia ya no tiene la energía explosiva de antaño. Y existe un dato curioso que pocos conocen. Antes de su accidente, Busey solía realizar todas sus escenas de riesgo sin dobles, incluso aquellas que los directores consideraban demasiado peligrosas. Después confesó que ese exceso de confianza fue el mayor error de mi vida. Una declaración que explica por qué su envejecimiento dejó una huella tan profunda y visible. Cary Grant. Cary Grant, nacido en Bristol en 1904, fue el caballero definitivo del Hollywood clásico.
Con su elegancia natural, su impecable sentido del humor y una presencia que combinaba sofisticación y cercanía, se convirtió en uno de los actores más admirados de su época. Su trabajo en películas como North by Northwest, Charade y Bringing Up Baby definió un estilo de actuación ligero y encantador que marcó generaciones. Pero la vida de Grant no fue tan perfecta como su imagen pública. De niño sufrió la desaparición repentina de su madre, a quien su padre internó en un hospital psiquiátrico sin explicaciones. Grant creció creyendo que ella lo había abandonado, una herida emocional que nunca cerró del todo. Ese vacío marcó gran parte de su vida adulta, impulsándolo a buscar estabilidad emocional que rara vez encontraba. A pesar de su éxito, siempre conservó una melancolía silenciosa detrás de su sonrisa impecable. En sus últimos años, Grant se retiró del cine para dedicarse a los negocios y a su familia. Aunque mantenía buena salud general, comenzó a experimentar episodios de presión alta y fatiga intensa. El 29 de noviembre de 1986, mientras ofrecía una conferencia pública en Iowa, sufrió un fuerte dolor de cabeza y desorientación. Fue llevado a su habitación para descansar, pero su estado empeoró rápidamente. Horas después, falleció debido a un derrame cerebral masivo, a los 82 años. Dato curioso. Grant confesó en una entrevista que siempre soñó con hacer un papel completamente dramático, pero temía decepcionar al público que lo veía como el hombre perfecto. Esa oportunidad nunca llegó. Elliot Page. Nacido el 21 de febrero de 1987 en Halifax, Nueva Escocia, Canadá. Elliot Page, nacido en Halifax, Canadá, se convirtió en una de las revelaciones más notables de su generación gracias a su actuación en Juno, ¿oíste?, película que le valió una nominación al Oscar. También brilló en títulos como Inception y la serie The Umbrella Academy, consolidándose como un talento versátil y magnético. Durante muchos años, Page fue presentado en la industria como una joven actriz prometedora, encajando a la fuerza en un molde que nunca le representó del todo. En 2014 decidió hablar públicamente sobre su homosexualidad. Y años después, en 2020, dio un paso aún mayor al declararse hombre transgénero. Su valentía lo convirtió en uno de los rostros más visibles de la comunidad trans en el cine. El antes nos muestra a la estrella juvenil que conquistaba alfombras rojas, pero que en lo íntimo cargaba con una gran incomodidad. El después revela a Elliot Page como un artista pleno, que utiliza su plataforma para hablar de identidad, derechos y representación, demostrando que la autenticidad puede ir de la mano con el éxito profesional. Hoy, más allá de sus papeles en cine y televisión, Elliot Page simboliza la lucha por la visibilidad y el respeto a la diversidad. Su historia enseña que vivir en verdad no solo es posible, sino que puede inspirar a millones de personas en todo el mundo.